Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Segunda de Timoteo 2, versículos 1 al 7. Y vamos a leer con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Les invito a que oremos una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, agradecemos tu palabra, este registro, Señor, esta carta que el apóstol Pablo envía a este joven Timoteo, Señor, para animarlo a que asuma su ministerio, Señor, en la fuerza que hay en Cristo Jesús, en tu Hijo, Señor. Que hoy podamos recibir gracias, Señor, para las diferentes situaciones y desafíos que tenemos que enfrentar en la vida, Señor. Que ella sea fortaleza y alimento para nuestros corazones. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Hermanos, este es uno de los textos que más me ha impulsado en mi ministerio pastoral y que me ha provisto de mucho aliento y de ánimo para cuando me llega desafíos que siento me superan ampliamente mis capacidades naturales, que es casi todo el tiempo. Pero en particular hubo dos momentos en los que yo me sentí particularmente asustado, temeroso de lo que tenía por delante. Yo me preguntaba si tenía lo que era suficiente, si yo era capaz de dar cuenta del desafío que tenía por delante. El primero de ellos fue cuando me casé con Damaris. Ya no era más pololeo, ya no era más sugerir una cosa que por ahí estaba sugiriendo. Ahora era la vida dos, ahora era compartir la vida, sacrificarse, amar como Cristo amó, y empezaba un desafío que yo sentía me superaba ampliamente mis capacidades naturales. Ese fue el primer momento. Bueno, antes de ese fue el propio ministerio pastoral. Comenzar a pensar que yo podría ser un pastor. Y yo decía, no tengo lo que necesita un pastor. Y el segundo momento así fue cuando me invitaron a plantar esta iglesia, Valdivia. Estaba en Santiago y finalmente el consistorio de mi iglesia me propone ese desafío y yo comienzo a preocuparme, soy bastante ansioso, me angustio con facilidad y yo comencé a preguntarme, ¿será que yo tengo lo que es suficiente para plantar esta iglesia, para dar cuenta de este desafío? Y como pocas veces este texto y el Señor a través de su palabra me animó y me llenó de su fuerza y de su gracia. Lo que está sucediendo aquí es algo parecido. El joven Timoteo está siendo desafiado a que asuma una responsabilidad que lo supera ampliamente en sus capacidades naturales. Lo que está sucediendo aquí es que Pablo está dejando a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso, la iglesia tal vez más importante plantada por el apóstol Pablo, en la que permaneció más tiempo que en otras iglesias. Él estuvo ahí por 3 años, fue donde trabajó incansablemente, dejó presbíteros, diáconos establecidos y una iglesia que crecía constantemente, una iglesia que también tuvo muchísimo crecimiento. Y Timoteo es el pastor de esta iglesia. Y esta iglesia tiene un problema serio, y es que hay falsos maestros enseñando en el púlpito de esta iglesia. Se está cumpliendo lo que Pablo allá en Hechos 20, cuando se despidió de los presbíteros de Éfeso, les advirtió:
De ustedes mismos saldrán lobos voraces que no perdonarán el rebaño, que arrastrarán tras de sí a los discípulos y enseñarán falsas enseñanzas. Esta es la situación. Y Timoteo entonces tenía que imponer orden en el culto, establecer líderes fieles en la iglesia, transmitir con fidelidad la fe apostólica que le fue confiada por medio de Pablo. Y sumado a todo esto, la iglesia estaba bajo profundo sufrimiento, intensa persecución. El imperio romano, bajo el liderazgo del emperador Nero, estaba persiguiendo brutalmente a los cristianos y a la iglesia. Entonces fíjense, habían enemigos externos del imperio romano persiguiendo intensamente a la iglesia, y habían enemigos internos, falsos maestros que de dentro de la iglesia se estaban levantando para arrastrar tras de sí a los discípulos, enseñándoles falsa doctrina. Para empeorar la situación, Pablo está preso. Esta es la segunda epístola de Timoteo, la última carta escrita por él. En el capítulo 4, Pablo retrata sus famosas palabras: estoy listo para ser sacrificado. Combatí el buen combate, guardé la fe, acabé mi carrera. Él está preso en un calabozo romano, y de ahí la única salida es la decapitación. ¿Y quién es Pablo? Pablo es el gran apóstol, teólogo, misionero del Nuevo Testamento, el que ha plantado muchas iglesias por toda la provincia de Asia Menor y que ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, y está a punto de morir. Ese hombre que ha esparcido el evangelio con tanta tenacidad y que ha defendido la fe con tanta intensidad. Y la pregunta en el aire: ¿qué le va a pasar al cristianismo ahora? Se va a morir su mayor referente en ese momento, su mayor expositor. Está preso. ¿Qué va a pasar cuando Pablo muera? ¿Qué va a pasar con el cristianismo? ¿Quién será el sustituto de Pablo? ¿Quién colocarían ustedes para sustituir un hombre tan capaz como Pablo? Tiene que ser un tipo súper expresivo, valiente, de mucha capacidad, de mucha gestión. Pero ¿quién es la persona que Pablo deja como su sustituto en la iglesia de Éfeso para continuar su trabajo y para seguir transmitiendo la fe apostólica? Es Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Y antes de decir cualquier cosa sobre Timoteo, tenemos que decir que él era un discípulo de buen testimonio. Allá se nos dice en el capítulo 16, de hecho, que los hermanos en Listra y Iconio daban buen testimonio. Era un hombre creyente. Pero sumado a eso, él era un joven, y esa juventud e inexperiencia le suponía problemas con el liderazgo de la iglesia. Acuérdense, hay falsos maestros ahí, y él tiene que ponerlos a un lado y él asumir el liderazgo. Fíjense lo que dice Pablo en la propia epístola 1 Timoteo 4:2: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya él era subestimado por su juventud, y el camino que Pablo le propone a Timoteo es: sé de ejemplo. Tal vez no te van a dar atención por lo que digas en un principio, pero tu ejemplo, ya que eres un joven incomprendido y subestimado, tiene que ser verdaderamente cristiano. No solamente era joven, él también era temeroso. Pablo lo tiene que exhortar y decirle: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Probablemente se avergonzaba de dar testimonio del evangelio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Probablemente estaba descuidando y siendo negligente con el don que había recibido, y Pablo lo tiene que exhortar: no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Y más, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Era un joven tímido y un joven sensible. Hay un testimonio de Pablo a los Corintios
y se refiere a Timoteo de la siguiente manera. Si llega Timoteo, asegúrense de que se sienta cómodo entre ustedes, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Al contrario, ayúdenlo a seguir su camino en paz. Si Pablo tiene que hacer una recomendación hacia la iglesia de este joven tímido y sensible, es porque él era más bien calladito, sensible, asustadizo, se avergonzaba de dar testimonio del evangelio en algunas ocasiones, estaba siendo negligente para con su don. Y para empeorar la cosa, era un hombre enfermo. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. Unos hubieran querido que dijese aquí cerveza, ¿no? No, pero es vino. Ya con todo ese cuadro, y sumar a todo eso una salud debilitada, dolores, indisposición, tristeza causada por la falta de vitalidad y esfuerzo físico, daban un cuadro bastante difícil, ¿verdad? Pablo está dejando al joven tímido, sensible y enfermo Timoteo para una responsabilidad que lo superaba ampliamente en sus capacidades naturales. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así con la vida misma? Cuando nos has dicho, para en el mundo que me quiero bajar. Porque nos vemos así superados por completo en nuestras capacidades naturales, y el desafío por delante es brutal, y ese desafío puede comenzar con una llamada que tú no estabas esperando, con un diagnóstico que te golpeó de repente, con situaciones que tú dices, yo no sé qué voy a hacer aquí. Solo Dios para darme gracia, solo Dios para permitir que yo atraviese por estas circunstancias de la mejor manera posible. Cuando la vida o los desafíos se convierten únicamente en sobrevivir. Esta es la situación de Timoteo. Y más loco, Timoteo, de aceptar esta responsabilidad es Pablo, de dejarlo ahí. Porque no es el tipo de personas, Timoteo, el que nosotros dejaríamos para una responsabilidad como es. Por esto este fue uno de los textos que más me ha animado en el ministerio pastoral. Y cuando desafíos en la vida me golpean y me aparecen así, porque sé que hay esperanza. ¿Qué debe hacer Timoteo delante de ese desafío? Él podría mirar para adentro de sí y concluir, no tengo lo que se necesita para asumir esta responsabilidad. Y le podría haber dicho a Pablo, Pablo, consíguete a otro, yo no soy esa persona. O sea, no puedo, mírate, ¿quién soy? O sea, tengo que ir a Corinto, y tú tienes que decirle a los hermanos allá que me traten con el mayor cuidado posible. Yo no soy esa persona. Y Timoteo habría concluido muy bien que él no es apto ni capaz para eso. Lo mismo podría haber dicho Pablo en su momento. Oye, yo soy un ex asesino de cristianos, ¿cómo voy a ser apóstol de Jesucristo? ¿Cómo puedo ser pastor y siervo de aquellos que antes pretendía matar? Pero en vez de eso, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Cómo le anima el apóstol Pablo a que asuma esa responsabilidad que lo supera ampliamente en sus capacidades naturales? Le dice que mire al lugar donde nosotros también debemos mirar. ¿Cuál es ese lugar? La gracia de Cristo, la gracia de Jesús. Fíjense que la gracia de Jesús no apenas es la que nos permite la salvación, como nosotros los que estuvieron allá en Osorno el jueves estuvimos viendo. La gracia no solo es ese ingreso a la salvación, no es solamente esa monergia, o sea, esa fuerza de Dios para hacernos salvos. La gracia es aquello que nos permite vivir la vida cristiana con fidelidad, asumir esos desafíos con la integridad que se necesita, con la perseverancia y con la integridad que nos son demandados. La gracia es la que nos mantiene y nos capacita para vivir.
para el Señor. La exhortación de Pablo ahí es, versículo 1, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Pablo no está haciendo ese coaching que le hace pensar a las personas que tienen recursos interiores suficientes para dar cuenta de sus más diversos desafíos. No le está diciendo, ¿qué en ti mismo, Timoteo? Timoteo, tú eres el arquitecto, el gran arquitecto de tu destino. Timoteo, saca el tigre, el campeón que hay en ti. Timoteo, tú eres un hombre capaz, suficiente. Oye, ¿qué efecto tendrían esas frases sobre Timoteo? Ninguno. ¿Qué efecto tienen esas frases sobre tu vida, sobre la mía? Ninguno. Soy el arquitecto de mi destino. Cree en ti mismo. Eso no da sabiduría, eso no da fuerza, eso no da fortaleza, eso no da capacidad, eso no hace absolutamente nada. Y ese no es el camino que Pablo usa. Las palabras inspiradas por el Espíritu Santo no podrían ser mejores. Sé fuerte en la gracia que hay en Jesús. Entonces Timoteo tiene que buscar no en su propia naturaleza, no en sus propias capacidades, sino en el propio Cristo, el recurso y el sustento suficiente para cumplir su ministerio, para dar cuenta de la responsabilidad a la que fue llamado. Entonces Timoteo puede mirar para sí mismo, para su indignidad, delante de ese tremendo desafío y ministerio y quedar paralizado. O puede dirigir sus ojos a Cristo y probar el sustento que de Él proviene. Esa es la encrucijada en la que nosotros estamos constantemente en la vida. O podemos mirar para dentro de nosotros y constatar y verificar que somos incompetentes, insuficientes y cortos para lo que tenemos por delante. O podemos dirigir nuestros ojos a Cristo, a Jesús, al que tiene toda la gracia abundante y suficiente en sus manos, y asumir el desafío que tenemos por delante. Sea un ministerio, sea la plantación de una iglesia, sea un matrimonio, sea una enfermedad, sea un diagnóstico difícil, sea lo que sea. ¿A dónde miras cuando llegan las crisis? Eso no significa que vamos a atravesar por ellas con una sonrisa en el rostro. Aquí no pasó nada, todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Claro que vamos a sufrir, claro que vamos a sentir dolor, claro que nos vamos a entristecer. Pero nuestra esperanza última nos dice, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para atravesar por eso. No sé cómo va a suceder, pero confío en el Señor. Hay gracia en Cristo Jesús, gracia a nuestra disposición, abundante, constante, para que la aprovechemos. La gracia no es una porción única y definitiva para toda la vida, es el constante sustento espiritual de Dios para vivir la vida cristiana con fidelidad, sea lo que sea. Hay gracia abundante. Entonces Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: busca en lo que te fue dado por gracia la suficiencia para ser el ministro que debe ser. ¿Qué fue lo que Timoteo y todos aquí hemos recibido por gracia? Hemos recibido al propio Dios, con todo lo que eso implica: elección, redención, regeneración, perdón para nuestros pecados, acceso al Padre. Todo eso es gracia. Eso que has recibido por gracia, en eso tú necesitas ser esforzado, en eso tú necesitas ser diligente. Busca en Dios, en tu relación con Él, lo que necesitas. Entonces, fortalecerse en la gracia es un llamado a la disciplina espiritual, responsable, diligente, para recibir de parte de Dios su capacitación para todos los desafíos de la vida, todos. Entonces, para los que tal vez hemos llegado a la teología reformada y pensado que porque ahora somos salvos por la gracia, y eso es una verdad y eso es un hecho, no necesitamos ser
responsables de nuestra salvación, pues están equivocados. El poder de Dios y la gracia de Dios operando en nosotros y a través de nosotros no anula nuestra responsabilidad humana. Y somos llamados a ser fuertes, a fortalecernos y a esforzarnos, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia que hay en Cristo Jesús, en aquello que hemos recibido por gracia. Y una vez entonces abastecidos o apropiados de la gracia de Dios por medio de la disciplina espiritual, que ya vamos a entrar en eso, hay que hacer lo que hay que hacer. Fíjense, Pablo no le dice esfuérzate y espera. Esfuérzate y deja que las cosas caminen por sí solas. Versículo 2. Esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús, y entonces lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, cumple tu ministerio. Cumple con la responsabilidad de transmitir la fe apostólica que has recibido de mí a otros de manera fiel, de manera íntegra. Haz lo que tienes que hacer. Esa era la preocupación, eso era lo que estaba en cuestión ahí, la transmisión fiel del Evangelio a las siguientes generaciones. Entonces Timoteo debía asegurarse de la formación de personas idóneas, fieles al Evangelio, capaces de transmitir a otros lo mismo que recibieron de Timoteo, que a su vez recibió de Pablo. Y era una gran tarea, y Timoteo era responsable por ella. Y si bien se trata de la formación, capacitación y equipamiento de líderes y oficiales dentro de la iglesia, podemos hacer aplicaciones para toda la iglesia. Aunque no todos enseñemos o seamos oficiales dentro de la iglesia, todos debemos estar comprometidos con la transmisión fiel del Evangelio a las generaciones venideras. Primero, necesitamos nosotros mismos exponernos al Evangelio para transmitirlo a otros. Y yo te pregunto, ¿estás siendo instruido por alguien más en la palabra de Dios? ¿Estás buscando eso? De tal manera que puedas permanecer y guardar el Evangelio. Y no solamente guardarlo, sino pasarlo adelante también. Tú estás transmitiendo el Evangelio a alguien más. Estás invirtiendo en alguien. Estás caminando con alguien, ocupándote de que esa persona sea capaz de transmitir adelante el Evangelio con fidelidad. En otras palabras, estás siendo discipulado y estás discipulando. Nosotros recientemente estamos en grupos que se llaman DNA, ¿no? Descubrir, nutrir, actuar, que son tríos de hombres, tríos de mujeres. Es una muy buena manera de transmitir el Evangelio, de discipularse, de exponerse al Evangelio en conjunto para transmitirlo a otros. ¿Alguien se está beneficiando de lo que tú has aprendido en el Evangelio o lo guardas únicamente para ti? Entonces nos apropiamos de la gracia y hacemos lo que haya que hacer. En este caso, en el caso de Timoteo, es ser un ministro fiel del Evangelio. Recibir, guardar y transmitir el Evangelio. Eso es una responsabilidad de todos, pero también tú tienes tus desafíos particulares. Necesitas recibir gracia, ser fuerte en la gracia de Dios y hacer lo que hay que hacer. No esperes que aquello que tú tienes que hacer sea hecho por alguien más, por otra persona o por Dios. Si es lo que tú tienes que hacer, es pedir perdón a una persona. Recibe la capacitación de la gracia, sé fuerte en Jesús y haz lo que debes hacer. Es renunciar a situaciones que generan tentaciones recurrentes. Recibe la gracia de Dios, sé fuerte en Jesús y haz lo que debes hacer. Es dejar esa relación que está arruinando tu vida con el Señor. Obviamente casados, no estoy hablando de los casados, de los que no están casados todavía. Recibe la capacitación de la gracia, sé fuerte y haz lo que debes hacer. El poder de Dios y su gracia no anulan nuestra responsabilidad humana. Había una frase en latín allá en la época de la Reforma Protestante. Lutero decía: ora et labora. Hay que orar
y hay que trabajar. Entonces no es la gracia de Dios va a hacer todo por mí, porque estoy pidiendo la gracia de Dios. Es sé fuerte en la gracia de Dios, sé capacitado por la gracia de Dios, y en la gracia de Dios haz lo que tú necesitas hacer. Ya vimos que es responsabilidad de todos transmitir el Evangelio. Tú tienes tus desafíos particulares. Hay cambios, hay situaciones que necesitan tu atención, tu involucramiento, tu decisión. No esperes que esas situaciones exploten en la mano y te hagan daño. La gracia no anula tu responsabilidad. Ahora, para llevar a Timoteo a buscar con disciplina la gracia del Señor, el apóstol Pablo usa 3 figuras para ilustrar lo que significa una vida que se esfuerza en la gracia de Jesucristo. Y esas 3 figuras no tienen nada que ver con pasividad y quedarse de brazos cruzados. Todo lo contrario, demandan mucho trabajo, sufrimiento, esfuerzo y compromiso. Vamos a leer. Tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Las 3 figuras que necesitamos considerar para entender, elucidar un poco este tema de cómo entonces somos fuertes por la gracia de Cristo son el soldado, el atleta y el labrador. El soldado, tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a que lo tomó por soldado. Entonces, de entrada, en esta metáfora se ilustra la manera en la que se debe asumir la vida cristiana y las consecuencias de ese compromiso. ¿Cómo? Como un soldado que pertenece a Jesucristo y que está dispuesto al sufrimiento con tal de ser fiel a Él. Esto es gracia. La gracia no nos exime del sufrimiento ni del compromiso fiel con Dios. Eso es gracia barata, de hecho, como decía Dietrich Bonhoeffer. Es salvación sin Cristo, salvación sin compromiso, salvación sin evangelio, salvación sin renuncia. No es salvación, es gracia barata. Gracia, todo lo que Cristo hizo por nosotros en nuestro lugar, necesariamente nos debe llevar al compromiso como un soldado lo tiene con su patria. Nuestro compromiso con el Señor debe reflejar de alguna forma el compromiso que un soldado tiene con su patria. Está dispuesto a sufrir, a morir por ella, para honrar el juramento que una vez realizó, para agradar al que lo tomó por soldado, no para conquistar algo de esa persona, algo de su Señor, sino para reconocer y agradecer todo lo que ya ha recibido de Él. Aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿de qué manera asumimos nuestro compromiso con Cristo por medio de la gracia de Dios? Somos de los que podría irme de aquí si las cosas comienzan a empeorar, a ponerse difíciles, si el sufrimiento parece, ¿sabes qué? Voy a saltar de aquí. Necesitamos ser como soldados. ¿Estás dispuesto al sufrimiento por causa de tu fidelidad al Señor? ¿O es un compromiso que interrumpes cada vez que las cosas se ponen difíciles? ¿Es algo que estás dispuesto a asumir mientras que no cueste sacrificios, mientras que no sea difícil, mientras que no cueste renuncia? ¿O es algo que tú entiendes? Dios me dio absolutamente todo y por Él vale la pena absolutamente todo. Hay un retrato en la historia, Policarpo de Esmirna, como es alguien que podríamos llamar un soldado fiel de Jesucristo, dispuesto a sufrir penalidades a fin de honrar a aquel que lo tomó por soldado. Él, como obispo de Esmirna, perseguido por el imperio romano,
fue obligado a retractarse de su devoción al único y verdadero Señor, Jesús. Se le pedía que honrase y adorase a César, y él prefirió la hoguera. Y lo dijo y lo prefirió diciendo lo siguiente: 86 años de mi vida he servido al Señor, y de Él solo he recibido el bien, jamás el mal. ¿Cómo podría traicionar y deshonrar a mi Señor? Así es como luce un soldado que descansa en la gracia de Dios, aunque lo están quemando en una hoguera. A ese compromiso nos llama el Señor, y ese compromiso es sustentado por la gracia de Dios. Policarpo pudo hacer eso porque recibió gracia, no porque yo voy a aceptar esa hoguera. Soy valiente. Del Señor solo he recibido el bien, inclusive la gracia para enfrentar una hoguera. ¿Cómo está tu compromiso? ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor? La segunda figura es la del atleta. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora Pablo compara la vida cristiana con la de un atleta que no puede ser coronado, sino lucha de acuerdo a las reglas. En primer lugar, y hay que dejarlo claro, no se trata de una lucha, una competencia entre cristianos, ¿ya? No se trata de un llamado a ser mejor o a trabajar más duro que los hermanos que tienes a tu lado. Esta figura ilustra que la vida cristiana es una carrera, y en esa carrera, que tiene una meta, un destino muy definido por el Señor, tenemos que ser disciplinados. Como atletas necesitamos entrenarnos constantemente. Un atleta que está compitiendo en alto rendimiento no interrumpe su entrenamiento, inclusive en las vacaciones. No interrumpe su dieta cuando está paseando. Él continúa disciplinándose para la carrera, para su disciplina. Él siempre busca mantenerse en forma para tener las condiciones que le permitan seguir en carrera. ¿Y cuál es esta disciplina para el cristiano? En la que no nos podemos tomar vacaciones, la que no podemos interrumpir por un momento. Son las disciplinas espirituales: la oración, la palabra de Dios, la comunión con los santos, la participación de los sacramentos. Debemos ser constantes en estas disciplinas que también son llamadas de medios de gracia. Fíjense que hay algo interesante aquí, y es que el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente o fielmente, de acuerdo al reglamento. La vida cristiana, mis hermanos, no es un llamado al éxito, es un llamado a la fidelidad. Mi lucha aquí, o mi carrera más bien, como plantador de esta iglesia, no puede ser únicamente dejar una iglesia organizada con suficiente membresía para autonomía financiera y gobierno propio. Mi lucha y mi carrera ante todo en esta plantación, ¿saben qué es? Es ser fiel al Señor. Y necesitas considerar lo mismo en el desafío particular que tú tengas. Tu llamado en ese desafío que tú tienes no es superar la enfermedad, superar el divorcio, superar la dificultad, el problema. Es ser fiel al Señor en todo eso. Sí, es duro, que tal vez no va a resultar lo que nosotros queríamos, la gracia para ese desafío, pero sí puede resultar en fidelidad. El llamado de la vida cristiana no es al éxito, es a la fidelidad. ¿Cómo estás asumiendo los desafíos que tienes por delante? ¿En obediencia al Señor, siendo fiel a Él? ¿O estás buscando un atajo que te puede llevar más rápido a la conquista de tu desafío, pero puede comprometer tu fidelidad a Dios? No puede haber premio si no se combate y no se lucha legítimamente. Y la última figura es la del labrador, como un agricultor, alguien que trabaja la tierra. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, ese soldado se debe caracterizar
por su compromiso y fidelidad, el atleta por su disciplina y obediencia al reglamento, el labrador, la vida cristiana, debe caracterizarse por el trabajo duro. Timoteo debe trabajar. Sus responsabilidades están muy claras, pero él necesita trabajar duramente. Así como el labrador que cultiva la tierra lo hace con paciencia y perseverancia, Timoteo debe aplicarse al trabajo. La vida cristiana es un constante trabajar la tierra. ¿Y qué tierra es esa? Nuestro carácter, nuestra santificación. Y lo esperanzador en todo esto es que si hay trabajo, hay fruto. Muchos, y yo mismo, me he quejado de mi propio carácter. ¿Por qué no cambio? Porque sigo pisando la misma piedra. Yo debería preguntarme, ¿he trabajado disciplinadamente por la gracia de Dios en ese carácter que tengo? Y Timoteo, con trabajo duro, por la gracia de Dios, todo esto tiene inicio en la gracia de Dios. No pierdan eso de vista. Si no se vuelven soldados, justicieros, atletas, tramposos y labradores, malos labradores. Es por la gracia de Dios. Pero necesitamos preguntarnos si estamos trabajando en esa tierra que es nuestro carácter. Y Timoteo puede esperar los frutos en su carácter y en su santidad. Y aunque es un fruto que va siendo producido por el Espíritu Santo, nosotros debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, proveer para el Espíritu Santo, ser gobernados por Él. Y eso supone trabajo, oración, vida espiritual constante, diligente, usar los medios de gracia. Si tú no alimentas y no fortaleces el Espíritu Santo que vive en tu interior, otra cosa va a crecer en su lugar y te va a arrastrar. Entonces Timoteo podría esperar por la operación del Espíritu Santo y por su trabajo y esfuerzo en la gracia de Dios convertirse en el pastor que la iglesia de Éfeso necesitaba. O sea, ese joven tímido y sensible iba a ser un pastor idóneo para la iglesia de Éfeso. Yo necesito ser y crecer y progresar también en mi ministerio pastoral. El joven que ven hoy aquí, cuando comenzó su ministerio pastoral, era todavía más tímido y sensible de lo que es hoy. Y ha crecido. El Señor ha trabajado. Fíjense lo que dice J.C. Ryle con relación a este trabajo duro. Jamás abandonaré mi convicción de que no hay progreso espiritual sin esfuerzos. No creo que el éxito de un agricultor que se contenta en apenas sembrar sus campos, abandonándolos de inmediato hasta la cosecha, así como no creo que sea posible que un creyente alcance mucha santidad sin ser diligente en su lectura bíblica, en sus oraciones y en el buen uso de sus domingos. Nuestro Dios es un Dios que se importa con los medios y nunca bendecirá el alma de quien se juzga ser tan elevado y espiritual al punto de pensar que puede progresar sin ellos. Es eso, son esos medios, es ese trabajo en esos medios lo que va a traer para nosotros fruto por medio de la gracia de Dios. Y Timoteo también podría esperar frutos también en su propio ministerio. Él iba a formar líderes que iban a transmitir fielmente el evangelio a otros. Y hoy estamos 2000 años después de esa grande crisis de la iglesia cristiana y seguimos transmitiendo el evangelio a las generaciones siguientes. Mis hermanos, el punto de este mensaje, con esto quiero terminar, no es esfuérzate más. Estaríamos cometiendo el error que yo apunté del coaching. El punto de este mensaje es exponte más, sé diligente y disciplinado y sé fuerte en el evangelio. Es allí donde tú tienes que buscar.
Y la exposición al Evangelio ya comienza con la disposición de reconocer la propia pobreza espiritual. De reconocer, yo no tengo condiciones, necesito gracia, necesito de Dios. Así comienza. Si tú crees que tienes lo suficiente para dar cuenta del desafío, puede ser el comienzo de una tragedia. Esto era especialmente esperanzador para Timoteo, que era un joven tímido y sensible, pero esto necesita ser obedecido por mí, que ya estoy más curtido en el oficio de ser pastor, que estoy a veces con la tentación de hacer un sermón rápido y fácil. También necesito ser esforzado en la gracia que hay en Cristo Jesús. Te estás exponiendo al que te amó de tal manera que sufrió penalidades hasta la muerte en su servicio por ti. Eso es lo que te va a hacer fuerte. Te estás exponiendo al que batalló hasta la muerte por darte lugar en su patria celestial. Es eso lo que te dará fuerte. Te estás exponiendo al que luchó y vivió con fidelidad cada instante de su vida, al que compitió y cumplió toda justicia en tu lugar para darte la corona de vida. Eso es lo que te va a hacer fuerte. Te estás exponiendo al trabajo, te estás exponiendo al que trabajó arduamente por ti para producir fruto en tu vida por toda la eternidad. Te estás exponiendo a Jesús. Es eso lo que te va a hacer fuerte. Y en medio de todas esas disciplinas espirituales, yo mencioné una que necesitas, porque les explico. Porque uno no tiene problema en decir, claro que necesito orar, claro que necesito leer la Biblia, pero muchos toman opcional una de las disciplinas espirituales por las que Dios nos comunica gracia, y es estar con los hermanos. Necesitas estar en la iglesia y con los hermanos, porque ellos van a sustentarte, a sostenerte, a orar por ti cuando esos desafíos golpeen tu vida. El soldado no puede estar lejos de su batallón. El atleta no puede estar lejos de su técnico, de su equipo. El adorador necesita contar con los instrumentos y las herramientas precisas a su lado para tener frutos. Solo así podrás ser fuerte en la gracia de Jesús. Que para la situación que estés viviendo, el desafío que estés enfrentando, la respuesta sea la misma que hubo para Pablo y Timoteo y que hubo para mí en su momento. Gracia de Dios. Para hacerte fiel, no necesariamente para darte el éxito que estás buscando, pero sobre todo para ser fiel y agradar y honrar al que se entregó por nosotros por completo hasta la muerte.